Hola, bendiciones una vez más. Gracias por estar recibiendo la palabra que el Señor ha dispuesto en este día para entrar a sus casas. Gracias por recibirnos en sus hogares. Gracias por conectarse. Gracias por usted estar allí pendiente. Espero que esta palabra que vaya a recibir hoy sea de bendición en su vida y todos los que lo rodean allí donde está junto con su familia. Que usted le pueda bendecir, que usted pueda recibir esta palabra, que pueda saber que el Señor va a hacer algo grande y que el Señor está tratando con nosotros en todas estas cosas. Quiero agradecer a toda la iglesia, a todos nuestros congregantes y a los que nos reciben también por esta vía online en este día, un día en el cual vamos a hablar de esa necesidad que tenemos nosotros de buscar al Señor y que lo que hace el Señor para que nosotros podamos volver a todos ellos, a fin de que las cosas sean hechas conforme se hacen en el cielo. Ruego a Dios que el amor de Dios prevalezca en nosotros, que estas cosas que estamos pasando en estos días nos sirvan a nosotros para reflexionar y que quede la evidencia del amor de Cristo en nosotros, en solidarizarnos por el hermano que no tiene, por el hermano que padece y por aquellos que creían tenerlo todo y que de repente nos damos cuenta bajo esta situación que no tenemos nada. Necesitamos en estos días más que todo volver. Nos hemos dado cuenta que el sentido social, lo gregario que somos nosotros, el dar una mano, el poder dar un abrazo, nos hace falta más que nunca. Este aislamiento social al cual nos ha sometido esta pandemia nos ha hecho entender verdaderamente que debemos cuidarnos y amarnos, como dice el mandamiento, los unos a los otros. Quiero agradecer a todos nuestros miembros y a los que no lo son también por sus oraciones. Les ruego, ore. Si usted tiene una petición de oración, hágala ahora mismo, no hay ningún inconveniente. Escríbanos, háganos llegar su sentir y nosotros vamos a estar también orando por usted en todo momento. La iglesia no ha dejado de orar, yo no he dejado de orar y ninguno de los miembros ha dejado de orar. Y hoy más que nunca oramos, ayunamos y creemos pues estar más que nunca en la presencia del Señor con todas estas cosas que nos están ocurriendo. Así que quede en nosotros pues esta transformación que hace el Señor y busquemos verdaderamente a el Señor reconociendo pues que somos pecadores y que hemos pecado contra el Señor. Y la única manera de volver nuevamente es que el Señor escuche nuestras plegarias, nuestras oraciones y que nosotros volviendo a Él con un corazón arrepentido, recojamos nuestro pie para hacer lo malo y andemos en el camino de rectitud. Así que ruego pues a Dios que verdaderamente esta palabra que hoy le voy a dar le impacte su corazón, impacte su vida y usted pueda compartirla también con alguien más. Aproveche, suscríbase a nuestro canal, compártala con alguien más para que alguien reciba la palabra y seamos nosotros portadores de esta buena nueva que tiene el Señor para todos nosotros. Mis amados, hay cosas que ocurren en nuestras vidas y muchas de las que ocurren a veces nosotros no las hemos planeado, no las hemos ni siquiera esperado. Ocurren cosas inesperadas, ocurren cosas que no estaban programadas. Fortuitamente nos vemos involucrados en ciertas cosas en las cuales nunca pasó por nuestra mente que íbamos a participar en ellas. Y muchas de estas cosas también son hechas por el Señor, pero nosotros no las entendemos, porque no entendemos los planes del Señor, ni entendemos el pensamiento que tiene el Señor para con nosotros. Así que cuando somos sorprendidos por eso, la gran mayoría de las veces nosotros respondemos con una actitud negativa, si se quiere, a lo que está ocurriendo. Porque a veces cuando nos ocurren este tipo de cosas de las cuales te voy a hablar hoy, no son agradables a nosotros, sobre todo si eso no lo teníamos planeado o no estábamos esperando que eso ocurriera. Es el hecho de los encuentros fortuitos, de las cosas que nos obligan a veces a hacer, pero que nosotros no queremos hacer, pero que siendo obligados no conocemos el trasfondo, no conocemos la bendición que trae, no sabemos cómo es que el Señor está obrando. Y no porque lo mereciéramos, sino porque llega un momento en que el Señor ha determinado ciertas cosas, que la única manera de nosotros ser impactados y de volver nuevamente a la presencia del Señor es con este tipo de situaciones, como las que ocurre ahora. Esta pandemia ha hecho que el pueblo, gran cantidad de pueblo, se vuelva a Cristo.
erradamente, no conociendo al Señor, como quiera que sea, he visto de gente y he oído a gente, inclusive proclamando el Salmo 91, orando a Dios, pidiendo una oración, levantando una mano, haciendo que los demás de repente hagan cosas, creyendo que Dios es el que va a corregir esto, ayudando unos a otros, como nunca antes se había visto. Vemos el mundo subyugado por una situación que a veces nosotros no conocemos el trasfondo. Como he venido diciendo hasta ahora, el Señor está al control y Él sabe perfectamente lo que ha de hacer. Él sabe cómo podar el árbol, Él sabe qué ramas quitar, Él sabe cómo estremecerlo, Él sabe que nosotros los sembrados en Cristo somos como juncos, que nos doblamos, pero luego de pasar la tempestad volvemos a levantarnos una vez más. Así pues, nosotros creyendo tal cosa, a veces cuando ocurren este tipo de situaciones, no estando preparados para ello, comenzamos a vociferar palabras que no son las correctas y nos quejamos de lo que nos está ocurriendo, y no es sino después que ha pasado todo que nos damos cuenta de lo bueno que eso tenía para nosotros. En este caso debemos entender algo. Amados, no ocurre nada en nuestras vidas con lo que Dios no tenga que ver. Si es en mal lo que nos está ocurriendo, es porque Dios lo permite, Él lo conoce, Él sabe perfectamente. Pero más es la bondad de Dios que la maldad de quien quiera hacerla. Así que preparados para eso y viendo nosotros lo que nos está ocurriendo, a veces no vemos la bondad de Dios en el trasfondo o detrás de lo que nos está pasando. La palabra nos dice a nosotros en el libro de Filipenses, Pablo le escribe a la iglesia de Filipo y a los filipenses y le está diciendo que nosotros tenemos que obedecer. Lo llama la atención y dice que tenemos que obedecer, no solamente porque Pablo estuviese presente, como en el caso del Señor Jesucristo, no solamente porque veamos a Jesús, si no lo vemos igualmente tenemos que obedecer, porque Él dejó una palabra escrita que nosotros deberíamos seguir. Y Él dice que querramos o no, de alguna manera, para parafrasearle o darle el sentido a esto, querramos o no, nosotros vamos a terminar haciendo lo que Dios dice que nosotros tenemos que hacer. Porque el consejo de Dios es el que prevalece. Pase lo que pase, digamos lo que digamos, eso es lo que va a ocurrir. Entonces Él dice en Filipenses 2:13, Él dice, porque Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que produce en nosotros eso. Tú no haces eso porque a ti te nació, sino que lo haces por voluntad de Dios. Ese tipo de cosas que te van a llevar a hacer cosas que tú no esperabas o que se te van a presentar, a veces no las entiendes, pero es Dios que los está produciendo y terminas tú haciéndolo aún en contra de tu voluntad, porque Dios lo estableció. Por tanto, dice el versículo 14, que hagamos todas las cosas sin iras y sin contienda, que obedezcamos, que lo hagamos obedientemente, sin ira y sin contienda. No te molestes cuando te toque hacer algo que te mandan a hacer y que no te agrada, sino que lo hagas sin ira y sin contienda. O sea, sabemos, no te va a agradar, no te va a gustar. Como estamos ahorita, guárdate en tu casa. Y a la gente no le gusta estar en su casa. Tienes que mantenerte alejado, tienes que hacer esto, no le gusta hacer tal cosa. Pero a veces no sabes que Dios, cuando se está ordenando ese tipo de cosas, lo está haciendo para salvarte, para guardarte. Veamos nosotros a veces cosas que nos ocurren. Son encuentros fortuitos que nosotros a veces tenemos con personas, con el mismo Jesús, y no sabemos que es con Jesús. Es después que pasa esto, que sabemos que Dios nos mandó un ángel, que sabemos que Dios está haciendo algo, que sabemos que lo que ocurrió en ese momento lo hizo el Señor para salvarnos, para hacer de nosotros algo grande, algo mejor. Pero nosotros en ese momento no lo entendemos, no lo aceptamos. Y no nos damos cuenta. En el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, para el momento de la crucifixión de Jesús, Jesús había sido ya entregado por los fariseos, había sido entregado por los miembros del Sanedrín, los que dirigían la religión, los líderes que estaban allí. Había sido entregado, había sido sentenciado, había sido golpeado, había sido castigado, estaba en manos de Pilato, había sido ya puesto, establecido
para que fuese crucificado. Y lo sacan y lo exponen. Y le ordenan a Jesús entonces que no solamente va a ser crucificado, sino que tiene que cargar su cruz. Cuando este evento va a ocurrir, quiero imaginarme lo que estaba aconteciendo en ese momento. Veamos y hágalo usted igualmente. Dele rienda suelta a su imaginación e imagínese el momento. Están sacando a Jesús, abrieron la puerta del lugar donde lo tenían y sale Jesús todo golpeado, todo manchado de sangre con una corona de espinas. La sangre vierte, la sangre está saliendo de su rostro, de los golpes que le dieron, de sus espaldas por los latigazos que recibió y toda aquella cosa. Imagínese la escena y viene con su cruz. Pero dice mi Biblia que estando la gente aglomerada, porque hay muchos que solo salen a ver lo que está ocurriendo. Y dentro de eso, dice mi Biblia en el libro de Marcos, capítulo 15, versículo 21, que venía uno que venía del campo, que venía de trabajar. Se llama Simón de Cirene. Aquel hombre está ajeno de lo que está ocurriendo. Aquel hombre no sabe que va a tener un encuentro fortuito, un encuentro que va a cambiar su vida. Él no tiene idea, él no quiere saber nada de lo que está ocurriendo. Él ha visto muchas veces a gente que lo llevan a crucificar. Él ha visto a veces la gente aglomerarse, cómo se deleitan en el mal que le ocurren a los demás, cómo se deleitan a veces cuando los demás son castigados, cómo puede existir dentro de nosotros ese deseo de venganza cuando alguien más va a ser condenado por algo malo que hizo. Aquel hombre, dice mi Biblia, que venía del campo, y venía del campo un tal Simón de Cirene, que él era padre de Alejandro y de Rufo. Y a él, justamente cuando él viene, él está ajeno a todo lo que está ocurriendo. Él está ajeno, simple y llanamente viene pasando. Dice que viene del campo, viene de trabajar. Simón de Cirene no era judío. Simón de Cirene no era griego. Simón de Cirene no era romano. Simón de Cirene era un africano que trabajaba en el campo. Estaba ajeno a aquella situación que estaba ocurriendo. Él simple y llanamente viene con sus implementos de trabajo, quizás con el machete en la mano, quizás con algo de comida que llevaba, quizás con algo de agua o el envase donde llevaba el agua para estar haciendo el trabajo en el campo. Él está ajeno de todo aquello y de repente no sabe que va a tener un encuentro que cambiará su vida para siempre. No sabe que hay un acontecimiento que va a cambiar su vida, como este acontecimiento que está pasando ahora. No sabemos, porque esto va a cambiar nuestras vidas. No volveremos a ser iguales. Ahora, les decía anteriormente, ¿estamos preparados para este cambio? Como Simón no lo sabía, como Simón estaba ajeno a esta situación, Simón nunca estaba preparado para lo que iba a ocurrir. Vino el centurión y aquella gente que venía custodiando a Jesús. Y simple y llanamente lo llamaron y le dijeron que le cargara la cruz a Jesús, que lo ayudara. Y pusieron sobre él la cruz. Él obedientemente fue. Él no quizás conocía hasta la ley que tenían los romanos, donde decía que lo obligaban a cargar una milla, todo el menaje, todas aquellas cosas que tenían los soldados romanos. Y quizás obedeciendo, teniendo claro esa orden, no dijo absolutamente nada, simple y llanamente obedeció. Él estaba fuera de todo. De repente la gente estaba alborotada y él es el que termina pagando. Quizás pudo haber existido en su mente: ¿y por qué no agarraron a otro? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué yo tengo que cargar esta cruz? Esto era lo único que me faltaba. Yo vengo agotado del trabajo, yo vengo haciendo tales cosas y además de esto tengo que cargar entonces esto, y lo voy a hacer porque estoy obligado. Creemos a veces que en nuestra propia condición tenemos el derecho de hacer solo lo que yo he determinado, pero hay un Dios que es poderoso
todopoderoso. Hay un Dios que está por encima de todas las cosas, que está obrando, que está haciendo, que conoce y que necesita que tú vuelvas a Él, que necesita que tú conozcas, que tú te empapes, que tú vengas a marcar la diferencia. Pero tú no lo sabes, tú no estás preparado para eso. Y aunque no estás, Dios sí sabe que es el tiempo, Dios sí sabe que es el momento, Dios sabe que ahora es cuando te vas a encontrar con Él. Dios sabe que ahora vienen las grandes cosas que Él va a hacer contigo. Estamos hablando de muerte, estamos hablando de sacrificio, estamos hablando de algo que va a acontecer con alguien que pudiésemos decir: yo no tengo nada que ver con eso, a él es el que lo van a matar, allá él no me va a afectar en nada, no sabiendo que eso afectará mi vida para siempre. Simón de Cirene, no lo dice mi Biblia, no está escrito, pero quisiera imaginar que mientras él va hablando, que mientras él va cargando la cruz, Jesús va a su lado y quizás Jesús va hablando con él. Él sería inundado por aquella sangre que marcó la cruz, que manchó la cruz. Sería tocado por aquel hombre y quizás sería salpicado por la sangre que caía de aquel hombre que él no conocía, de aquel hombre que aparentemente no generaba nada para él. Simple y llanamente él fue obediente, como fue la madre de Jesús. María igualmente le acontece algo en un momento en que no esperaba absolutamente nada. Dice mi Biblia que ella estaba haciendo, en el libro de Lucas capítulo 1, dice que ella estaba haciendo lo que normalmente hacía quizás una muchacha a esa edad y en ese tiempo. Estando comprometida con José, vino un ángel y le habló y le dijo: salve, muy favorecida. Un impacto con un ángel, pero aquella mujer no se impacta por ver el ángel. Aquella mujer se impacta por las palabras que le dice. Y le dice que ella va a concebir, que ella va a dar a luz un hijo, y que ese hijo será llamado Hijo del Altísimo y será llamado Hijo de Dios. Y aquella mujer no se sorprende por la presencia del ángel que le está hablando, sino por estas palabras que además de eso le dice: muy favorecida. Y sabiendo y recibiendo todo esto, inclusive pregunta al ángel: ¿y cómo será esto? Porque yo no conozco marido. No conozco hombre. O sea, no había tenido relación nunca con un hombre. ¿Cómo es que saldré embarazada? Y dice algo que usted debe tener muy pendiente. Porque los que son obedientes al Señor, como lo fue María, que no vino a reconvenir absolutamente nada, sino que por el contrario, aceptó y obedeció. Vino, cuando le preguntó el ángel, le dijo parte de lo que nosotros a veces leemos en el Salmo 91. Y le dijo: no te preocupes, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo se cubrirá con su sombra. En clara alusión de que era el Señor quien iba a ser, por lo cual le dice: por lo cual el hijo que ha de nacer también será llamado Hijo de Dios. Y esto es lo impactante, que esta mujer en el Lucas 1:38 lo que hace es responder y dice: he aquí tu sierva, hágase conforme a lo que tú has dicho. Ella no se niega. Ella simple y llanamente obedece. Ella simple y llanamente acepta aquello que está ocurriendo. Es lo mismo que hace Simón. Simón viene de trabajar. Simón no objeta. Simón simple y llanamente obedece la orden que le están dando y no sabe qué cruz va a cargar, no sabe qué madero va a cargar, no sabe quién es el que va al lado, no sabe de cuál es la sangre que le está salpicando, no sabe lo que está ocurriendo. Él está ajeno a todo aquello, como muchos de nosotros. Quizás hoy tú te encuentras visitando allí. Estás allí sentado con tus hermanos. Estás sentado alguno que no conoce de Cristo y que fuiste invitado a la casa hoy. Y crees que tú llegaste, crees que tú viniste porque te invitaron. No sabes que Dios es el que está produciendo en ti el querer como el hacer. Tú llegaste allí porque Dios quiso que hoy escucharas. Hoy quiso que fueras impactado. Hoy quiso que caminaras con el Señor. Hoy quiso que la sangre de Cristo te lavara, te quitara todo pecado, que te preparara para lo grande que viene, para que te quitara la preocupación, para que te quitara esa tristeza, ese dolor, esa angustia, esa ansiedad que estás viviendo y te llevara a paz, porque sabe el Señor que va a hacer algo grande contigo. Llegó la hora, llegó el momento, llegó el día en que el Señor te va a tocar. El Señor va a llegar a ti y el Señor va a hacer las grandes cosas. El Señor va a estar trabajando contigo.
y con todo lo que Él ha destinado para hacer. Así que Simón va caminando, Simón lleva la cruz y Simón no volvería a ser igual. Simón quizás escuchó las palabras de Jesús, quizás esa sangre en silencio hizo lo que tenía que hacer, quizás vio su mirada, quizás vio sus ojos, quizás Dios, no sé qué le puede haber mostrado. Aunque la Biblia no está escrita, me gusta creer, me gusta imaginarme que ciertamente Jesús tuvo ese tratar con Simón mientras caminaban al Gólgota, mientras iba a ese monte donde iba a ser crucificado. Simón fue y cumplió. Simón fue e hizo lo que le pidieron que hiciera. Pero observe algo, Simón no volvería a ser igual. Simón regresaría luego a su casa, manchado con la sangre. Cuando llega y entra a su casa, que su mujer lo ve, posiblemente le preguntó, ¿y qué te pasó? Porque usted no llega a su casa y llega con su ropa manchada de sangre y va a pasar desapercibido. Alguien que le recibe, su esposa, sus hijos que le reciben, posiblemente pues llamando la atención. ¿Qué te pasó? ¿Estás herido? ¿Te caíste? ¿Tuviste un accidente? ¿Algo? ¿Qué te pasó? ¿Por qué vienes manchado de sangre? La sangre puesta en nosotros no queda invisible, no queda así como que cualquier otra mancha, cualquier otro sucio. La sangre de Cristo en nosotros muestra algo, te lleva a hacer algo, te lleva a una condición de hablar de aquello que te ocurrió. Y es allí donde viene el impacto que causa. Posiblemente Simón se sentó. Simón sentó a sus dos hijos, Alejandro y a Rufo, y a su esposa, y le contó. Le dijo lo que le había ocurrido. Posiblemente le dijo, mira, me obligaron a cargar la cruz de este hombre que iban a crucificar. No sé qué tenía ese hombre, no sé qué tenía él, no sé qué era lo que pasaba, pero la cruz para mí no pesaba. De repente me di cuenta que tenía que cambiar. De repente me di cuenta de lo que estaba mal. De repente abrí mis ojos. De repente aquel hombre hizo que me diera cuenta lo mejor que hay después de la muerte. De repente me di cuenta cómo aquel hombre con aquella fortaleza aceptaba el morir en la cruz. De repente me di cuenta que no solamente lo hacía por él, sino que lo hacía por todos nosotros. Le cuenta a esta mujer, le cuenta a sus hijos que escuchan lo que ocurrió y no volverían a hacer lo mismo. Simón, no se habla más de Simón, pero estoy seguro que Simón se convirtió en un seguidor de Jesucristo, en un discípulo de Jesús. Porque luego Pablo diría lo siguiente. Pablo, cuando le está escribiendo a los romanos, él manda un saludo. En Romanos 16:13, Pablo se está despidiendo y está mandando un saludo. Y él dice allí, salúdame a Rufo, que era el hijo de Simón. Salúdame a Rufo, escogido, dice allí, escogido por el Señor. Y a su madre, mía, le dice. Imagínate cómo, en qué se convirtió la mamá, la esposa de Simón, que no cargó la cruz, pero no pasó desapercibida a la sangre que llevó Simón a su casa. Fue la que le tocó lavar la ropa, la camisa manchada de sangre que tenía Simón. Para que Pablo luego se exprese como que ella no solamente era la madre de Rufo, sino madre de él también. Aquella mujer se convirtió en una servidora de Cristo. A veces los encuentros fortuitos o las cosas fortuitas ocurren en nosotros y no sabemos cuál es la voluntad de Dios que tiene tras de estas cosas. En principio, cuando nos ocurren, cuando nos acontecen este tipo de cosas, no lo entendemos y nosotros comenzamos a denigrar y a quejarnos, como es el caso de esta pandemia. No sabemos a veces, quienes amamos a Cristo, quienes seguimos a Cristo, quienes buscamos a Cristo, sabemos que detrás de todo esto hay algo grande que tiene el Señor para todos nosotros. Por eso hay profetas, por eso usted escucha a Job y Job dice, aunque él me matare,
yo esperaré en él. Habacuc dice que ahora se sentará a esperar en él. Y aunque no haya alimento, dice, aunque no esté el ganado, aunque no haya fruto, aunque todavía la tierra no dé su fruto, no germine, yo seguiré esperando en Jehová, dice él. Yo esperaré en él. Es cuando llega esa revelación, es cuando llega el momento. Entonces no le temes a estas cosas que están ocurriendo. Entonces no te preocupas por lo malo que está pasando. Estando guardado bajo la sombra del Altísimo, entonces esperas en lo que va a hacer el Señor. Y sabes que lo que va a venir es algo grande. Sabes que lo que viene es algo poderoso. Sabes que lo que viene es algo para mejor. Y que vas a estar en la presencia de Él. Y que no te vas a apartar de Él. Por tanto, todo buscando el reino de Dios y su justicia, todo lo que te haga falta te será añadido, nada te faltará, porque en su presencia nada te faltará, nada nos va a faltar. Cuando entendemos esto, no le tememos a las cosas que están ocurriendo. Pero en principio, si no las conocemos, quizás desorientados, quizás sin saber, sin conocer propósito, nosotros comenzamos a quejarnos. Simón nunca esperó que haberlo obligado a él a cargar la cruz cambiaría su vida para siempre. Tendría un encuentro con Jesús. Tendría un encuentro con el Dios Todopoderoso, con el Dios vivo, con el Dios que cambia vida, con el Dios que prospera. Y yo le aseguro que ellos fueron prosperados en todas las cosas. Porque Rufo se convirtió en un seguidor de Pablo y tiene que haber sido alguien que sobresalía en aquello para que Pablo luego enviara una carta y especiales saludos a él y a su madre. Así que ellos desempeñaban una labor en la iglesia y fueron y predicaron. Aquel impacto no quedaría en vano. Aquel impacto los llevaría a predicar. Aquel impacto llevaría a mostrar a Jesús. Aquel impacto, aquellas cosas que estaban ocurriendo, como ocurrió en aquel momento, lo llevaron a predicar de Jesús. Y estas cosas que están ocurriendo nos deben llevar a nosotros a predicar de Jesús. Podemos darle comida a alguien, podemos darle ropa a alguien, podemos vestir a alguien, podemos hacer algo con alguien, pero lo más importante, lo más valioso es darle la palabra, es hacerle saber que la sangre de Cristo tiene poder y que la sangre de Cristo le va a librar de todas estas cosas, que la sangre de Cristo cambia vida, transforma su vida y la trae para mejor. Esto es lo mejor que nosotros podemos hacer. Nadie que sea impactado por la sangre de Cristo se queda tranquilo, se queda quieto. Habla de ello, porque es un acontecimiento único. Es un acontecimiento que no ocurre todo el tiempo. Una sola vez en tu vida te pasa y después que te pasa solamente viene para mejor. Ahora dice mi Biblia que allí no solamente estaba Simón de Cirene. Dice allí mi Biblia, observe algo muy poderoso, diría yo. Algo muy fundamental dentro de lo que es el hacer en Cristo Jesús. Dice mi Biblia que Jesús fue crucificado, fue colgado allí en ese madero. Y que allí estaban los centuriones el centurión que estaba guardando y los soldados. Centurión es alguien que está a cargo de 100 soldados. Así que allí había mínimo 100 soldados cuidando esa crucifixión. Ahí este hombre es el que tiene, si se quiere, la orden. Es el hombre que tuvo que ver con el castigo de Jesús. Es el hombre que tuvo que ver con los azotes de Jesús. Es el hombre que tuvo que ver con ese tránsito que llevó Jesús. Es el que tiene que ver con la crucifixión de Jesús. Es posiblemente el que está ordenado, ya sea por Herodes o por Pilato, para que lo lleven a la cruz, para que lo crucifiquen conforme sentenciaron y decidieron. Él no está allí porque tenga que hacer algo, o sea, para agradarle a Jesús. Él está allí más bien para castigar a Jesús. Él está allí para cumplir una orden de alguien más. Él está muy lejos de llegar a entender lo que va a pasar con su vida. Porque le aseguro que tampoco será igual. Tampoco quedará de la misma manera. Así es como a nosotros nos ocurren todas estas cosas y no quedamos iguales. No volvemos a hacer lo mismo. Por eso suelo decir acá en la iglesia que después de recibir la palabra, la gente que la recibe verdaderamente en su corazón no volverá a ser igual.
Y estas cosas acontecen justamente para que nosotros demos el paso al cambio y la transformación que necesitamos. Aquel hombre es el último, el que da la orden de crucificar a Jesús, de clavarlo en el madero, de que sus manos sean traspasadas por un clavo y sus pies, y colgado en el madero, públicamente que lo exhibieran. Es el que tiene esa responsabilidad, es el que tiene ese compromiso. Así que dice mi Biblia en el libro de Mateo capítulo 27, dice que cuando Jesús estaba allí colgado en la cruz, Jesús dijo al Padre: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y dice mi Biblia que expirando, suspirando, expiró. Un gran grito y expiró. Y entonces en ese momento Jesús murió, entregó su espíritu. Y en el momento en que entregó su espíritu hubo un terremoto. Las piedras, dice mi Biblia, se partieron. El velo en el templo se rasgó. Y acontecieron todas aquellas cosas de donde algunos muertos resucitaron. Fueron hechos visibles ante los demás. Y este es el hombre que está allí parado, está viendo los acontecimientos, está viendo cómo tiembla la tierra, cómo se parten las rocas, cómo acontece algo inesperado, algo sobrenatural, algo está pasando. Y cuando aquel hombre ve aquello, dice estas palabras: ciertamente, este era hijo de Dios. Lo reconoce. Sabe lo que está pasando, sabe lo que está ocurriendo, sabe entonces que a pesar de todo lo que pasó, Él era el Hijo de Dios. ¿Y cómo se sentiría al saber que Él dio la orden para que crucificaran, para que clavaran en una cruz al Hijo de Dios, al Salvador del mundo? Él lo escuchó decir desde arriba, colgado en la cruz, pedirle al Padre que los perdonara porque no sabían lo que hacían. Él escuchó a los que estaban allí alrededor decir y burlarse de Jesús. A muchos salvó, decía, con muchos hizo milagros y él no se pudo salvar. No sabían que la salvación de Jesús vendría justamente a través de la muerte, porque vendría luego resurrección, vendría luego el levantar de Jesús. Vendría luego lo que significaría, impactaría el mundo con todo lo que iba a acontecer. 3 días después de su muerte veríamos nosotros el milagro más grande que haya ocurrido en el mundo. Y quien lo asimila no queda igual. Quien lo asimila no queda igual. Dice mi Biblia en el libro de Lucas capítulo 23. Dice que juntamente con Jesús llevaron también otros 2 delincuentes, 2 malhechores. Y los crucificaron juntamente con Jesús. Y estaban allí ambos. Estaban ambos. El que roza con Jesús, el que se impacta con Jesús, tiene 2 opciones. Y te las voy a mostrar. Te las voy a enseñar. Están colgados ellos ahí. Y están pasando todos los acontecimientos que estaban profetizados. No se podía evitar tal cosa. Por el contrario, tenían que ocurrir. Porque estaba profetizado de él. Estaba profetizado que esto iba a ocurrir. Jesús tiene un malhechor a la derecha y tiene un malhechor a la izquierda. En medio está Jesús. Y con todos los acontecimientos están con él. Y hay uno de los malhechores que dice, este que dice que es hijo de Dios, ¿por qué no se baja? ¿Y por qué no se salva a sí mismo? ¿Cuántas veces o cuántas personas no han dicho lo mismo? Y solo cuando se ven involucrados en este tipo de situaciones es cuando entonces reconocemos que hay un Dios. Es cuando clamamos a Dios. Es cuando pedimos a Dios. Doy gloria a Dios porque veo mucha gente que nunca se refirieron a Dios como su Salvador y de repente ahora están reconociendo que solo en Dios hay salvación. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho también lo mismo? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado involucrados en situaciones donde no queriendo estar, nos vemos obligados a estar cerca de Jesús? ¿Cómo llegamos nosotros a la iglesia? Muchas veces llegamos por la situación que estábamos pasando, por la invitación que nos hicieron, por lo que ocurrió, por lo que aconteció. Muchas veces nosotros estamos en esta situación
porque verdaderamente llegamos a creer que yo vine por mi propia voluntad y estoy lejos de llegar a hacer eso. Yo vine porque el Señor me trajo. Yo no vine porque yo quise venir. Hay algo que poner aquí en mi corazón y que me trae hasta esto. Hay esa persona que está ahí al lado de Jesús y dice, ¿por qué no te puedes salvar? ¿Por qué si tú dices que eres Dios no te salva? Y te pueden preguntar a ti igualmente. Siempre hay gente que te va a decir, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué no te salva? ¿Por qué no te sustenta? ¿Por qué no te libra? ¿Por qué no te levanta? ¿Por qué si Dios es tan poderoso, por qué no quita de una vez esta pandemia? ¿Por qué no quita el virus? Porque si no, no te hubieses dado cuenta que necesitábamos de Cristo. Si no, no hubieses clamado a Él. Porque queremos seguir en nuestra propia maldad. Queremos seguir en lo mismo. Por eso a veces nos vemos involucrados en encuentros fortuitos. Porque por voluntad nuestra nunca llegaríamos. Nosotros no buscamos a Cristo. Él nos busca a nosotros. Usted no encuentra a Jesús. Jesús lo encuentra a usted. Los que estamos perdidos somos nosotros, no el Señor. Y si usted está perdido, alguien tiene que encontrarlo. Y quien lo encuentra es el Espíritu Santo. Así que hay gente como esa. No obstante, el otro delincuente que tiene del otro lado le dice, cállate. ¿Por qué dices estas cosas? Nosotros, dice, nosotros tenemos merecido el castigo porque sabemos lo que hicimos. Sabemos que nosotros pecamos. Sabemos que nosotros hicimos maldad. Porque en esto pasa la salvación de Cristo. En reconocer que somos pecadores. Porque si usted no reconoce que tenemos pecado, la sangre de Cristo no hace nada. Y creo que eso fue lo que le dijo Jesús a Simón mientras caminaban al Gólgota. Que tenía la necesidad de mancharlo de su sangre porque solo su sangre le libra de pecado. Conoce la ley, los judíos la conocían, aunque Simón de Sirene era africano y no conocía tal cosa. Quizás se le explicó y se lo enseñó el Señor. Sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces tenía que crucificar, que sacrificar al cordero para que la sangre te librara, así como se iba a hacer el sacrificio ante el sacerdote. El hombre le dice al otro malhechor, le dice, nosotros merecemos este castigo porque nosotros hicimos mal, mas este nada ha hecho. Este no ha hecho maldad alguna. No, ¿por qué dices tal cosa de él? Y luego dice algo aquel hombre en un reconocimiento de Jesús, porque tiene que haber ese reconocimiento, pues escrito está que nosotros creemos con el corazón. De esto, dice, esto es lo que está cerca de tu boca, dice Pablo también lo que está escrito en Deuteronomio. En el libro de Números igualmente está escrito, dice que si proclamares, porque cerca de ti está la palabra, dice, en tu boca. Y luego dice Pablo, que si proclamares el nombre de Jesucristo serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se proclama para salvación. Entonces este hombre, este malhechor que está allí, viene y dice al Señor, dice a Jesús, reconociendo que Jesús es Dios, reconociendo que es el Hijo de Dios, y le dice, acuérdate por tanto de mí cuando estés en tu reino, cuando estés en el cielo, cuando estés en el reino de los cielos, acuérdate de mí. Y cuando alguien reconoce eso, Jesús no queda tranquilo. Jesús inmediatamente da una respuesta. Y él le dio la respuesta inmediata allí a este hombre, a ese delincuente que igualmente murió. Y murió porque lo crucificaron igual. Pero este hombre puso su esperanza en una vida después de esta, porque eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Sabía que merecía un castigo y sabía que iba a morir, pero también sabía que el que estaba al lado de él tenía el poder para volverlo a la vida, para que no muriera eternamente. Por eso le dice, acuérdate de mí. Y Jesús dice estas palabras que te las quiero aclarar, no las lea literalmente en su Biblia. Y cuando lea su Biblia, busca la interpretación original. Porque Jesús le dice, originalmente lo que Jesús dice es esto. O lo que está escrito, usted lo lee y dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en los cielos. Pero eso no es lo que traduce originalmente. Lo que dice originalmente es esto.
Y dice Jesús, de cierto te digo hoy, de cierto te digo hoy, de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en los cielos. Eso fue lo que les dijo. Porque hay una incongruencia en los teólogos que interpretan y dicen, bueno, si Jesús le dijo que iba a estar con él hoy, entonces, ¿cómo hizo los 3 días que pasó allí, que se dice que estuvo luchando con Satanás y que luego resucitó? Esta es la aclaratoria. De cierto te digo hoy, dice Jesús, que estarás conmigo en los cielos, como hoy te dice el Señor. Si recibes esta palabra, si reconoces a Jesús, de cierto te digo hoy, que tú estarás hoy, que hoy te digo, que estarás en la presencia del Señor. Pase lo que pase, tú llegarás a la presencia del Señor. Porque tienes una escogencia, tienes las 2 opciones. Tú decides. Este decidió escoger por Jesús y le garantizaron que iba a estar en la presencia del Señor. Aquel decidió ir contra Jesús e indudablemente murió. Quedó allí, quedó en esa condición, quedó en algo que nosotros no deseamos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hemos de hacer nosotros? Eso, lea usted con calma Lucas 23, a partir de 39. Y usted va a entender esto que le estoy diciendo. Porque nadie queda igual. Nadie después de esos encuentros fortuitos no puede decir nunca que no es impactado por el Señor. Los cambios son inminentes. Los cambios se van a generar. Quiero que le quede claro a usted esto. Porque a veces nosotros actuamos de esta manera y este ejemplo que te voy a dar. Si usted está enfermo y usted va al médico, el médico le escribe en un récipe las medicinas y las indicaciones. Y usted sale a la farmacia a comprar la medicina y a cumplir ese tratamiento que le dieron, a cumplir esas indicaciones que le dieron. Si nosotros venimos a la iglesia y recibimos la palabra, es como que viene el médico y tiene las indicaciones, pero nosotros no estamos consumiendo la medicina, no estamos cumpliendo el tratamiento. Solo los que reciben a Jesús verdaderamente cumplen el tratamiento, guardan la palabra, no quedan igual. Posiblemente usted está en esa condición, usted decide, como esos 2 delincuentes, o pedirle a Jesús simple y llanamente, ven y sálvanos de esta pandemia y quítanos esto si tú dices que eres Dios, o reconocer verdaderamente que Él es Dios y que solo en Él hay salvación y que estás dispuesto a obedecerle al Señor. Usted decide, está en sus manos, es su decisión. Usted es el que tiene que hacerlo. Nadie más puede hacerlo por usted. Cuando nosotros somos impactados, cuando nosotros somos este que estaba allí en la cruz, no se pudo bajar de la cruz, Él murió. Pero nos dejó el ejemplo de lo que teníamos que hacer. A diferencia de Simón, que Simón fue a su casa, llevó la sangre a su casa e impactó a su esposa y a sus hijos. Cuando nosotros venimos a la iglesia y recibimos la palabra, ¿a quién afectamos con esa palabra que recibimos? ¿A quién le mostramos que esa palabra que recibimos es la sangre de Cristo? ¿A quién le mostramos que Dios está buscándonos para hacer las grandes cosas? Es un llamado que está haciendo el Señor. Lo que está ocurriendo ahora, señores, está ocurriendo porque el Señor primeramente nos está generando un encuentro fortuito. Un encuentro para que nosotros hablemos de las maravillas que hace Él. Cuando recibimos la palabra, cuando nosotros estando con Él hacemos las cosas como deben hacerse. ¿Cómo cambiamos en la relación? ¿Cómo ahora buscamos de Cristo? ¿Cómo ahora estamos haciendo lo que Dios dice que nosotros tenemos que hacer? ¿Cómo está cambiando nuestras vidas? ¿Cómo está cambiando la familia? ¿Cómo está cambiando la sociedad? Porque ahora anhelamos más que nunca poder estar en libertad. A los que tienen el Espíritu, porque saben ahora que el que tiene el Espíritu, donde está el Espíritu, allí hay libertad. Ahora no queremos estar coartados. Ahora no tenemos ni idea ahora del valor que le vamos a dar a lo que es la libertad y a no mantenernos cerrados.
sino que por el contrario, abiertos a todo, dispuestos a seguir luchando, dispuestos a seguir haciendo, dispuestos a mostrar las manchas de sangre que tenemos de cargar la cruz. De cargar la cruz de Cristo, de ser impactados por Él, de seguirlo porque algo ocurrió, de seguirlo porque algo va a cambiar, de seguirlo porque Él quiere grandes cosas para nosotros. Y estoy seguro de que lo que viene no es simple y llanamente lo material de este mundo, sino lo grande que viene y que viene del cielo, que viene algo poderoso, que si nosotros podemos estar en la presencia de Dios, acá nada nos va a tocar, acá nada nos va a afectar, acá nadie nos va a poder luchar contra nosotros. Van a venir ellos y van a intentar hacernos cosas, pero no llegarán. Así como te digo hoy, que ciertamente si te guardas en tu casa bajo la sangre de Cristo, ningún virus te va a tocar, ninguna enfermedad te va a tocar, ninguna peste te va a tocar, sino que por el contrario, después que pase todo esto, vas a salir y vas a salir en un ejército poderoso de una generación que va a reinar sobre esta tierra en el nombre poderoso de Jesús. Porque ciertamente el que lo cree, el que es impactado, no se queda igual, sino que por el contrario lleva esa palabra y a todo el que le habla, él también cambia, él también es transformado por siempre y para siempre. Aleluya, Señor. Es necesario que podamos entender que hay cosas que van a ocurrir en nuestras vidas que no es lo que nosotros esperamos, que no es lo que nosotros queremos, pero es la manera que escogió el Señor y que estableció para que nosotros nos volviéramos a Él. Simón nunca pensó que iba a hacer lo que logró hacer, convertirse en un discípulo de Jesús. El soldado romano que estaba allí, ese centurión romano, nunca pensó que él luego tendría que ser testigo de que ese que había crucificado era Hijo de Dios. Los delincuentes que estaban allí tampoco pensaron en ningún momento que iban a estar siempre al lado, uno al otro, al lado de Jesús. Y aunque uno sabemos que no va a estar porque no lo aceptó, el otro que sí lo aceptó, sí va a estar. Hoy te llamo a ti a la reflexión. Allí donde tú estás, quiero pedirte en el nombre de Jesús que si puedes inclinar tu rostro, vamos a declarar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pide al Señor, reconócelo como tu único y suficiente Salvador. Dígale de esta manera al Señor: Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que puedes por tu sangre lavarme de todo pecado, quitarme, Señor, toda maldad, toda iniquidad. Te ruego en esta hora, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te invito a habitar acá en mi corazón, Señor, que tomes el control de mi vida por siempre y para siempre. Así ruego, pues, también, Señor, por las naciones, ruego por los que están enfermos, ruego por los que tienen necesidad, ruego, Señor, por los que hoy padecen, ruego por los enfermos, ruego por los que se están encargando, Señor, hoy de aquellos que tienen padecimiento de este virus que hoy ataca a la humanidad. Te pido, Dios Todopoderoso, que nos des rápido, pronto el entendimiento para salir de todas estas cosas, Señor, que nosotros podamos seguir adelante. En el nombre de Jesús, Señor, te doy las gracias, te bendigo. A todos ustedes reciban esta bendición, reciban de parte del Señor esto que tiene guardado para usted. Recibe la revelación y que esto pues se haga vida, se haga carne en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.